¿Está? Bueno, el tema del que yo les voy a hablar es el tema del concepto del derecho y después cómo, viendo varias visiones que se tienen del derecho, llegar ya por fin a una definición de derecho, primero la que nos propone con su teoría de los tres círculos Eduardo García Maínez y después la teoría que nos da Villoro. ¿Okay? Entonces, pero para entender el término de, o sea, el concepto de derecho, ya hemos visto, ¿no?, que el derecho se puede entender como analogados, ¿verdad?, como ciertos aspectos que tiene el derecho. Yo quisiera ver ahorita simplemente visiones que se tienen del derecho, ¿no? Entonces quiero empezar con una visión que es la visión del derecho vamos a poner como moral. Hay muchos que dicen que el derecho es moral, ¿no? Para nada de acuerdo, ¿no? Claro que la moral, no sé si alguno va a dar una definición de moral. ¿Qué regula la moral? ¿No? Los actos humanos, los actos buenos o malos del hombre, ¿ok? Entonces, de eso se encarga la moral, ¿ok? Actos, ¿ok?, buenos, malos, ¿ok? El derecho tiene mucho que ver con la moral, claro que tiene que ver con la moral, pero el derecho no puede ser considerado moral, ¿no? También muchos dicen ética. Para mí, digo, y ese es mi punto de vista, ética y moral es lo mismo, ¿no? Muchos han intentado dar una definición distinta para ética y moral. Yo pienso que no hay ninguna distinción. Hay algunos que dicen que la moral es personal y la ética es la aplicación de esa moral en la sociedad. A mí sinceramente no me late esa separación. Yo pienso que la moral y la ética es exactamente lo mismo. Los dos se encargan de regular lo que son las conductas de los actos buenos y malos del hombre, ¿no? Estos actos que el hombre descubre a la luz de su razón, ¿no? Hay un principio de razón, ¿no?, el principio de la razón práctica que se llama hace el bien y evita el mal. Es un concepto moral que tenemos por el hecho de ser personas, ¿okay? A diferencia de un principio teórico que se llama principio de contradicción, ¿no?, que también hacemos con él, ¿no? Este X no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? O es o no es, ¿okay? Cuando hablamos de moral nos referimos a ese principio práctico, ¿no? Hace el bien, evita el mal, ¿okay? Entonces, sin embargo, el derecho no puede reducirse a moral por lo mismo. El derecho que es, o sea, sino impartir justicia, ¿okay? No se trata de distinguir entre actos, pues claro que la justicia distingue, ¿verdad? Pero el derecho no es distinguir entre lo bueno y lo malo, y ahí lo vamos a ver más claro. Estas conductas morales, claro, tienen repercusiones sociales, y por tanto, por eso la justicia, y viendo, sabemos que hay 4 virtudes, ¿verdad?, cardinales, que se les llaman, o morales, ¿verdad? La justicia, siendo una de ellas, no es la más importante, pero sí es la virtud que se le llama una virtud social, a diferencia de las otras 3, ¿okay?, que son la templanza, fortaleza y la prudencia, que sí son virtudes más internas. En cambio, la justicia es una virtud que se considera una virtud social. Entonces, una segunda visión que tenemos del derecho es el derecho como, vamos a poner mejor, la visión racionalista. Quiero ponerlo como un ideal, ¿ok? Sí. En el caso de derechos humanos, hoy dimos un poco de mis programas y tenía algo apuntado de derechos humanos. ¿Dentro de dónde? De derechos humanos. Los derechos humanos, yo sí los pondría ahí, pero, o sea, lo que es, por ejemplo, derecho natural. Muchísimos principios de derecho natural, claro que la moral sí vienen de ahí. Pero esos principios no es que sean los principios morales, son principios naturales, ¿no?, que el hombre es capaz de descubrir con su razón, ¿no? Eso es el derecho natural. Cuando hablamos de una visión racionalista, estamos hablando de que hay un ideal, ¿no?, y esto tiene que ver mucho con el derecho como ideal de justicia. Esta visión, el problema con esta visión es que puede llegar el derecho a convertirse en una utopía, ¿no? Conozco esa realidad, o sea, es una realidad, la realidad del derecho, simplemente como un mero ideal utópico que no vas a alcanzar. Por eso no se le considera al ideal como el ideal de justicia el analogado principal.
que es lo que debería buscarse, ¿no? Pero, ¿por qué no se logra? Porque pues, estamos sujetos a muchos otros factores con los cuales no vas a poder alcanzar un ideal ético, ¿no? Pero sí se puede alcanzar cierto grado, ¿no? Aquí el derecho no es una utopía, ¿no? El derecho, como decía hace rato, ¿no? Como se aplica persona a persona, no es un derecho, ¿verdad?, construido, o sea, se va a aplicar al caso concreto. Por tanto, no puede ser meramente una visión utópica, ¿no?, del derecho. Una tercera visión sería la visión voluntarista, ¿okay? ¿A qué le suena voluntarista? ¿No? Perfecto. Aquí hay una autoridad detrás, ¿no? Sí, suena muy bonito esto, pero si no hay una autoridad detrás que te la va a exigir, o sea, se va a quedar, lo que dijimos aquí, una utopía del derecho. Tiene que haber aquí una autoridad ¿Que te la va a exigir o que te la va a exigir, ¿no? Primero una autoridad que la va a hacer, obviamente, y en consecuencia que tiene esa facultad también para exigirte, ¿verdad? Entonces, aquí el punto de la voluntad, ¿no? Si no hay una voluntad detrás, el derecho se queda simplemente en una utopía, ¿no? En una realidad que no puede ser realizable. Y una cuarta visión, la visión empírica, ¿no? Esta va a ser muy importante cuando hablemos de la definición de Villoro Toranzo, ¿ok? Está bien, empirismo. ¿Esto a qué se refiere? A que el hombre vive en un contexto histórico. El derecho no se aplica general, ¿no? Se aplica cuando se hace una ley, no es vamos a hacer una ley, ¿no? Vamos a hacer una ley aplicada a la situación histórica, porque el hombre es una persona histórica, ¿no? Y de aquí viene pues, también lo que es la vigencia, ¿no? Entonces el derecho no sirve si solo se va a quedar acá arriba, ¿no? El derecho no sirve si no hay una autoridad que te lo está exigiendo, ¿okay? El derecho no sirve solo como una realidad histórica, tienen que darse todos estos requisitos para que se pueda hablar de una visión completa del derecho, ¿okay? Entonces aquí hablamos de una condiciones históricas, ¿no? Realidad histórica, ¿no? Entonces se puede decir que como que cada noción aporta como algo para Sí. crear la noción del derecho. Sí. Sí, o sea, ahorita vamos a ver cómo todos estos elementos están incluidos tanto en la visión de Eduardo García Maínez como en la visión sobre todo de Toranzo, ¿no? Que nos da más elementos. Entonces, hasta aquí todo bien, todo claro. O sea, son visiones que se tienen del derecho. Vamos a ver la teoría de Maínez. Entonces, cómo Maínez nos da una visión un poco más completa que esto del derecho, basándose en 3 puntos de vista. Que tenemos en este lado, vamos a poner A y B, que son las 3 visiones que tenemos, ¿no? Aquí vamos a poner el órgano, vamos a poner Estado, y acá vamos a poner el filósofo, y acá vamos a poner al sociólogo. Sí. Ahí importa si los pones de que... No, lo importante es entender la visión de cada uno, ¿no? Cuando uno habla de la visión del órgano de Estado, ¿de qué está hablando? De que hay una autoridad, ¿verdad? Que es el que emite, de donde emana esa ley, ¿ok? Que es un poco la visión de la que hablábamos antes, ¿no? De que la ley por sí misma, la ley considerada cuanto tal, ¿no? Y obedece la ley porque la ley que tiene validez formal, ¿no? La palabra que validez formal quiere decir que alguien la hace, tú la obedeces y tiene un valor, ¿no? Formal reconocido por el Estado, ¿ok? Pues vamos a poner aquí que es esta visión que acabo de decir, ¿no? La visión número 1, aquí vamos a poner el 3, aquí ponemos el 7, ¿ok? La visión antes de empezar a mezclar visiones, ¿no? La visión aquí del filósofo, ¿qué es? El filósofo, lo que le interesa al filósofo es que una ley, que una norma tenga un contenido, un valor intrínseco, ¿okay? Que yo no sigo que esa norma tiene un valor para mí, no porque está exigida por una autoridad, sino porque esa norma en sí tiene un valor en sí misma, esa norma, que a mí me hace ser una mejor persona, ¿no? Que a mí me lleva a conseguir mi realización personal. O
¿ok? Entonces, cuando se habla esta postura del filósofo, siempre se va a hablar de un valor intrínseco de esa norma, ¿no? Una validez que tiene esa norma. Y cuando se habla acá del sociólogo, ¿qué quiere decir? Que esa norma, independientemente de que el Estado que la esté imponiendo, o independientemente del valor intrínseco que tenga en ella, se cumple, ¿no? Se cumple o sea, y de hecho, de esos tipos de normas hay muchas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una ley no escrita, ¿no? Que no emana del Estado, y sin embargo se cumple en la realidad, ¿no? Pienso en costumbres jurídicas, ¿no? De hecho, aquí entra la parte de la vigencia, donde no sé si ya lo habíamos visto, pero Maynes distingue entre derecho positivo y derecho vigente, ¿no? Aquí entra lo que le llama la vigencia. El derecho positivo no incluye, para el derecho positivo es lo que emana del Estado. La vigencia incluye ese derecho escrito, obviamente, pero también lo que es la costumbre jurídica, que también son fuentes del derecho, ¿no? Y son obligatorias, ¿no? Pero no más que el vigente sería como el eficaz, porque Él lo ve como eficaz. Ese derecho vigente lo ve como derecho eficaz, ¿sí? Que se cumple, que de hecho se cumple, ¿no? No porque esté mandado, pero sí se cumple. Entonces, si queremos hablar de una unión entre una visión del órgano del Estado y la visión del filósofo, estamos hablando de que va a ser una norma o una ley formalmente válida, pero también con un contenido intrínseco, una validez intrínseca, ¿okay? Si queremos hablar de una visión donde, además de que está mandado por el Estado y se cumple en efecto, tiene vigencia, estamos hablando aquí, ¿no? Número 5, ¿okay? Esta validez y además vigencia, ¿okay? Positivamente se cumple. Si estamos hablando, vamos a poner primero acá, ¿no? La unión del sociólogo con el filósofo, estás hablando de algo que se cumple y además tiene un valor intrínseco, ¿okay? un ejemplo de ese. Un ejemplo de este, yo estaba pensando, de hecho creo que es la más complicada esta, ¿no? Porque algo que se cumpla, a ver si se me ocurre alguno. Ya había notado algún ejemplo, pero aquí no. ¿Se cumple tengo valor intrínseco? Sí, algo que se cumpla en la actualidad y tenga un valor. Pues pienso, por ejemplo, una costumbre. Yo creo que una costumbre, pienso que se organiza, que el día de la romería o eso, creo que tiene un valor intrínseco religioso muy grande para las personas. Aunque ahí no se habla de costumbre jurídica, es una costumbre, no es una costumbre jurídica, ¿verdad? Pero creo que sí tiene algo de, o sea, la gente lo hace, ¿no? No está establecido ni nada, pero tiene un valor. Bueno, no sé si sea, por ejemplo, dejar propina no podría ser algo que... O sea, que toda la Dejar gente propina tiene un valor intrínseco, pero a lo mejor no está regulado. Pues mira, se me hace un buen ejemplo. Sí, yo creo que se me hace un bastante buen ejemplo. Tienes como esa... No hay una obligación. Pero sientes como... Sí, pero tú sientes de que, o sea, algo se tiene que quedar, ¿no? Y sí tiene un valor intrínseco, ¿no? O sea, tú creces en virtud, ¿no? Quizás ese es el valor intrínseco también, ¿no? O sea, las virtudes, ¿no? Pues sí, yo creo. Y obviamente aquí, vamos a poner, donde se unen estas tres visiones. Eso, perdón, sí, aquí era 4, ¿verdad? Y esa es precisamente la definición que nos da García Maynes, ¿no? O sea, el derecho como formalmente válido, como intrínsecamente valioso, validez intrínseca, y que efectivamente se cumple, ¿no? Como vigente, ¿verdad? Positivo, vigente, formalmente válido, intrínsecamente valioso. ¿Alguna crítica? O sea, yo creo que es una visión bastante completa, y sin embargo lo que dice Villoro sobre esta teoría es que no abarca todo, o sea, esas no son las posturas que hay, o sea, son las principales, ciertamente, pero ahí no estás abarcando todos los elementos que puede tener el derecho, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, pienso, o sea, ¿dónde mencionas tú la justicia, no? O sea, es difícil ver aquí en este punto dónde entra la justicia. El de la filosofía. Sí, pero el problema aquí es que cada quien tiene su visión. Y esa es la postura. Necesariamente intrínseca, o sea, no que sea justo o no. No, es que lo que dice Villoro es, leyendo a Villoro, lo que él dice es, no tiene, o
son visiones totalmente distintas, o sea, cada una parte de una idea muy, muy distinta. Entonces, juntar tres ideas que no tienen mucho que ver, pero que sí hay un lugar donde dice se unen y parece, creo que el hablar de tres posturas distintas no te da un concepto muy adecuado de derecho, ¿no? Puedes sacar mucho de esa definición, pero creo que la versión de Villoro es mucho más completo porque abarca prácticamente todos los elementos de... Bueno, no quiero anotar la verdad. Sí, o sea, creo que lo saben, ¿no? El sistema racional, yo lo que sí quería explicar un poco es qué significa cada parte de esa definición para Toranzo, ¿no? Sistema racional, ¿qué entiende uno? Por sistema racional uno entiende primero un sistema, ¿no? Una serie de pasos, ¿verdad? Un orden, ¿ok? Y eso es lo que dice Toranzo. Tiene que haber un orden de pasos racionales. ¿Qué quiere decir racional? Que el hombre descubre un valor, ¿no? Que es capaz con su inteligencia de ver un valor que tiene, que ese orden sigue un orden racional, ¿no? O sea, que logre entenderlo, ¿ok? Uno de los elementos que él hace es precisamente un elemento humano. No, eso no los quiero ver, nomás quiero ver la definición, ¿no? Hay una serie de elementos que él da antes de dar su definición. Uno de ellos es que es un fenómeno del derecho exclusivamente humano, ¿no? Se entiende porque solo el hombre es racional. Por tanto, un animal, por mucho que nos cuesta a veces creerlo, no tiene derechos, ¿verdad? Entonces, sistema racional de normas de conducta, ¿ok? Normas de conducta, ¿ok? Villoro aquí lo que explica es, o sea, es un deber ser, ¿no? Lo que Kant llama deber ser, eso es las normas de conducta, ¿no? Y aquí que entra la libertad, ¿no? El hombre es libre, ¿ok? Y por tanto, o sea, se rige por normas de conducta, o sea, tiene normas de conducta, claro que limitan su libertad, lo que decíamos, pero no es una libertad de hacer lo que quieras, es una libertad de que ese derecho se cumpla, ¿no? De respetar tu derecho. Tercer aspecto, sociales, ¿no? El hombre es un ser social, vive en comunidad, y el aspecto social para Villoro implica varias cosas. Una, que son bilaterales, ¿no? Son normas que imponen, o sea, que te otorgan derechos y te imponen deberes. Y por otro lado, además de bilaterales, está ahí también implícito lo que es el bien común, ¿no? Porque lo que la sociedad busca es el bien común. Declaradas obligatorias por la autoridad, es lo que decíamos, tiene que haber una autoridad que te obliga a cumplir esas normas, y que sea una autoridad, o sea, esa autoridad es competente, ¿no? Fue nombrada, ¿no? O sea, no es el primero que se le ocurre, ¿no? Por considerar las soluciones justas, aquí obviamente pues entra el elemento de la justicia, y qué es lo justo, ¿verdad? Decíamos, ¿no? Lo que se le debe y qué es lo que se te debe, ¿no? Esos derechos con los que tú ya naciste por el hecho de ser persona, ¿no? Entonces ahí puede estar la moral en esa Y lo mete ahí también la parte de la justicia y la moral van muy de la mano, ¿no? Como digo, justicia no es moral, pero obviamente van muy de la mano por el hecho de que la justicia es una virtud moral, ¿no? Entonces, los problemas, ¿no? Por considerar las soluciones justas a estos problemas. Muchos, de hecho, al derecho le llaman, o sea, solución de problemas, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la justicia? Para solucionar problemas, ¿no? Es una visión un poco limitada, pero eso es lo que hace la justicia, soluciona problemas, ¿no? Y lo que decíamos acá, o sea, la realidad histórica, ¿no? La parte empírica, o sea, el hombre tiene datos históricos, y aquí Villoro habla de esos datos biológicos, de las matemáticas, de todas las ciencias. Todos esos datos influyen, ¿no? en el hombre, ¿no? Y pueden cambiar su manera de pensar, su manera de comportarse. Entonces de hecho, las dos condiciones que él da para el derecho, él menciona sobre todo esta condición, y menciona obviamente la parte de la justicia, o sea, las soluciones justas a los problemas. Dice que esas dos condiciones se tienen que dar para que haya un verdadero derecho, ¿no? Entonces, pues, es una visión un poco más completa, porque abarca pues, para todos los ámbitos, ¿no? Y analizando la definición, dice qué le falta, qué le sobra, pues parece que es la definición más completa, ¿no? O sea, hasta ahí si hay alguna pregunta.